a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. En este nuevo bloque de preguntas test comentadas analizaremos una de las primeras teorías que se plantearon para explicar la etiología de la caries. Me refiero a la denominada tríada o teoría de Keyes, aunque de forma españolizada nosotros solemos decir Keyes, tal cual. Así que, para entendernos, a lo largo del vídeo voy a seguir pronunciando mal a posta el nombre de este doctor. Pero antes de comenzar me paro un momentito para pedir tu colaboración en forma de suscripción. También te pido por favor que compartas mis vídeos, le des un like y que los comentes. Es la forma que tienes de decirme que te interesa y te sirve de ayuda a lo que publico. Muchas gracias. Ya sabemos más que de sobra que la caries es una enfermedad infecciosa localizada en los tejidos duros de los dientes que comienza cuando el esmalte se desmineraliza por la acción de los ácidos orgánicos. Estos ácidos son producidos por las bacterias presentes en la cavidad oral cuando metabolizan los hidratos de carbono presentes en la dieta. Pero para llegar a esta conclusión fue necesario el trabajo de muchos investigadores durante décadas. Uno de los investigadores que proporcionó las bases de lo que se sabe hoy en día sobre la etiología de la caries es Paul Keyes. Keyes para entendernos. En el año 1960 del siglo pasado, el doctor Keyes estableció que la etiopatogenia de la caries venía dada por tres factores principales: el huésped, los microorganismos y el sustrato. Este es el denominado esquema o tríada de Keyes. Según Keyes, estos tres factores, huésped, microorganismos y sustrato, al interaccionar entre sí, favorecían la aparición de la caries dental. Unos años más tarde, los investigadores Newbron y Konin añadieron el factor tiempo a esta ecuación, ya que según sus estudios es necesario que los tres factores antes mencionados interactúen durante un cierto tiempo para que la lesión de caries se produzca. Aparte de estos estudios que he mencionado, se han ido sumando otras investigaciones que han añadido circunstancias adicionales que actúan como desencadenantes de la caries. Pero hoy no nos vamos a extender sobre este punto. Las preguntas test de hoy se centran expresamente en el esquema de Keyes. Vamos a ver qué nos dicen. El enunciado de la primera plantea lo siguiente. ¿A qué se refiere el esquema clásico de Keyes? A la composición de la placa bacteriana, B, a la etiología y patogénesis de la caries dental, C, a los factores de prevención de la caries dental, D, a los tipos de cavidades en las lesiones de caries. La segunda y tercera pregunta las vemos a la vez porque en realidad están preguntando lo mismo, pero de dos formas diferentes. La segunda pregunta dice así: ¿cuál de estos factores no pertenece a la trilogía etiológica de Keyes? A, huésped susceptible, B, microbiota cariogénica, C, sustrato adecuado, D, apiñamiento dental. Y la tercera pregunta nos pide que según el esquema clásico de Keyes, la caries es el resultado de la interacción de factores fundamentales excepto A, microbiota cariogénica, B, hospedador susceptible, C, reflujos gástricos, D, sustrato. Como he mencionado hace un momento, la intención de Keyes con su investigación es determinar la etiopatogenia de la caries dental. Según sus estudios, determinó que existen tres factores esenciales que intervienen en la aparición de la caries dental y son el huésped, los microorganismos y el sustrato. El esquema o tríada de Keyes la vemos ejemplificada en el siguiente diagrama, constituido por tres círculos que se superponen y en cuya área de intersección se localiza la caries dental. Lo que se pretende representar con este diagrama es que la caries aparece cuando existe una confluencia de estos tres factores. Pero cuando hablamos de huésped, microorganismos y sustrato, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Comencemos con aquellos elementos que vienen determinados por el huésped, como son la genética, la morfología dentaria, la disposición dental, la composición de los propios tejidos dentarios o la saliva. Si bien existen otros elementos asociados al huésped, no es cuestión de extendernos demasiado. Los que acabo de mencionar serían de los más importantes y, por tanto, los que vamos a desarrollar al menos mínimamente. El primer elemento es la genética. Se ha visto que ciertas personas, aunque sigan una dieta muy cariogénica, no desarrollan caries dental. Esto es así debido a la presencia de un determinado gen que se asocia a una cierta inmunidad a la caries dental.
Con respecto a la morfología dentaria, parece obvio decir que la forma de los dientes no es exactamente igual en todos nosotros. Hay personas que presentan una morfología dentaria compleja e incluso con ciertos defectos en la propia estructura dental que dificultan la higiene y por tanto propician la colonización de las bacterias. Con todo esto me refiero, por poner un ejemplo, a los pacientes con surcos muy profundos a los que es muy difícil acceder y que por consiguiente se les complica la higiene, lo que puede implicar una retención de comida y como consecuencia presentan una mayor propensión a la caries. En cuanto a la composición de los tejidos, encontramos pacientes con ciertas alteraciones en los tejidos dentarios, como es el caso de las hipoplasias. Los dientes con hipoplasia se caracterizan por presentar unos tejidos duros más debilitados, lo que implica que esos dientes afectados son más vulnerables a la acción de los ácidos producidos por la placa bacteriana. Finalmente, y dentro de este grupo de elementos relacionados con el huésped, hablaremos de la saliva. Sabemos que la saliva, debido a su composición, ejerce un papel protector con respecto al diente. Si por cualquier circunstancia el flujo de saliva disminuye, se produce un aumento de caries. Hasta aquí hemos visto los elementos relacionados con el huésped que influyen en la aparición de caries. En cuanto a los elementos que se relacionan con los microorganismos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Desde que se demostró que la caries era una enfermedad infecciosa causada por bacterias, los estudios se han centrado en determinar cuáles son los tipos específicos de bacterias que podían considerarse como cariogénicas. De todas aquellas que se relacionan con la aparición de la caries, es el Streptococcus mutans el agente microbiano más destacado. Y en último lugar, nos queda por hablar sobre el sustrato. Lo primero que debo decir es que en algunos manuales, en lugar de utilizar el término sustrato, utilizan la palabra dieta. Esto es así porque precisamente cuando se habla de sustrato nos referimos a la acción cariogénica que muestran ciertos alimentos de nuestra dieta. Es el caso de los hidratos de carbono, que como ya sabemos, son utilizados por los microorganismos cariogénicos para extraer la energía necesaria para realizar sus procesos metabólicos, tras lo cual generan una serie de productos de desecho en forma de ácidos que provocan la disolución del esmalte. Por tanto, se ha demostrado que determinadas cualidades de algunos alimentos, como es la adhesividad, unidas a una cierta periodicidad en la ingesta de dichos alimentos, favorece la aparición de la caries dental. Una vez que tenemos clara la parte teórica, pasamos a responder a las preguntas relacionadas con el tema de hoy. Recuperemos la primera de ellas que decía: ¿a qué se refiere el esquema clásico de Keyes? A. A la composición de la placa bacteriana. B. A la etiología y patogénesis de la caries dental. C. A los factores de prevención de la caries dental. D. A los tipos de cavidades en las lesiones de caries. Y la respuesta correcta es la B. Como hemos visto, el esquema clásico de Keyes se refiere a la etiología y patogénesis de la caries dental. Pasamos a responder las preguntas número 2 y 3, que las hemos planteado juntas porque vienen a decir lo mismo. Nos preguntan por los 3 factores que según Keyes determinan la etiopatogenia de la caries. Recordemos la segunda pregunta. ¿Cuál de estos factores no pertenece a la trilogía etiológica de Keyes? A. Huésped susceptible. B. Microbiota cariogénica. C. Sustrato adecuado. D. Apiñamiento dental. Mientras que la tercera pregunta plantea realmente lo mismo, pero con el siguiente enunciado. Según el esquema clásico de Keyes, la caries es el resultado de la interacción de factores fundamentales, excepto A. Microbiota cariogénica. B. Hospedador susceptible. C. Reflujos gástricos. D. Sustrato. Como vemos, en ambos casos nos piden que señalemos cuál de las opciones no se corresponde con uno de los factores etiológicos de la caries según Keyes. Recordemos que la tríada de Keyes incluye al huésped, a los microorganismos y el sustrato. Por tanto, en la pregunta número 2 elegiremos la D, apiñamiento dental, y en la tercera escogeremos la C, reflujos gástricos, porque ni el apiñamiento ni el reflujo son 2 factores etiológicos de caries según Keyes. Las preguntas de hoy no han sido especialmente difíciles, pero nos han servido de excusa para repasar uno de los puntos que se estudian en el tema sobre la caries dental. Te recuerdo que en el canal tienes a tu disposición más de 100 vídeos en los que tratamos diversos temas relacionados con la odontología. Pásate a verlos tranquilamente. No es necesario que los veas siguiendo un orden porque están hechos para que los visualices de forma totalmente independiente. Cuando los veas, no te olvides de darles un like,
compartirlos y comentarlos. Y si es la primera vez que te pasas por el canal, tampoco te olvides de suscribirte. Es una forma de apoyarme que se agradece un montón. Nos vemos en breve. ¡No me faltes!